el intendente me ha dado, me ha encargado la tarea de que lo asesore en algunas cuestiones, entre las cuales están estas cuestiones que se han hecho de público conocimiento. Como vos decís, lo que me pareció oportuno, como al señor intendente, era sacar un comunicado porque se habían dado a conocer informaciones que no eran correctas, en el sentido de que el intendente estaba imputado o complicado en un montón de causas penales, sobre todo cuando esos datos dados a conocer no son correctos. Entonces, la primera tarea que vimos viable era sacar un comunicado y aclarar esas cuestiones. Deslindar lo que es la cuestión política de lo que es lo jurídico. Porque vemos que en todo este entramado de cuestiones, digamos, hay más cuestiones políticas que jurídicas. Sobre todo por los actores, digamos, que han difundido este tipo de noticias, que bueno, que como todos saben son algunos concejales y otros sectores políticos, por los cuales tienen intereses políticos creados, concretos, en desprestigiar y echar tierra a una gestión, eh, tratando de involucrar cuestiones políticas con jurídicas, como decía. Yo en lo político no es mi función inmiscuirme, yo no tengo cargo político ni funciones políticas, ni es de mi interés, ni me agrado meterme en ese terreno que no me corresponde. Eh, en las cuestiones políticas, el señor intendente dará las explicaciones que crea convenientes cuando sea el momento que él considere oportuno. Yo simplemente tengo el mandato, digamos, de aclarar las cuestiones jurídicas y a eso me voy a limitar. Ahora, entrando específicamente a lo jurídico, vemos que no hay imputaciones concretas como se dieron a conocer, por lo cual creemos que más que nada, digamos, todas las maniobras están destinadas a desprestigiar en medio de una campaña política. Ya, como todos sabemos, falta poco para las elecciones. Entonces todo se empieza a teñir de un contenido político electoral por sectores, digamos, que tratan de sacar ventaja de algunas de estas cuestiones, cuando, por eso vuelvo a decir, una cosa es lo político y otro lo jurídico. En las causas penales en concreto no hay imputaciones de delito, mucho menos ha sido condenado ni está en una situación complicada en ninguna causa penal del juzgado de acá de instrucción de Pico Truncado ni de ningún otro en toda la provincia. En este caso, Alberto, digo, te consulto. Si no hay una imputación hacia el intendente Osvaldo Maimo, ¿por qué motivo se ha dado a conocer esa fijación de domicilio para el intendente y la recomendación de la justicia que justamente pueda contratar un abogado el intendente? Eh, Esas son cuestiones que por ahí son cuestiones técnicas que las conocemos los abogados, digamos. Por eso también nos pareció oportuno que salgamos a aclarar algunas cuestiones. Cuando hay una denuncia, el procedimiento habitual es que se haga fijar domicilio a la persona, se le tomen una serie de datos personales para evaluar qué otros antecedentes penales puede tener, pedido de captura, como hay un montón de personas que pueden llegar a tener, y que recién en ese momento se puede determinar. Ahora, a que haya una imputación concreta hay una distancia bastante larga, digamos. Eh, si va una persona y te denuncia a vos, te van a hacer lo mismo. De ahí no quiere decir que esa denuncia que te hayan hecho en contra tuyo sea verídico, ni que haya una imputación concreta, ni mucho menos vaya a ser detenido ni condenado, digamos. Solamente es una práctica procesal que hace el juzgado, en este caso de Pico Truncado, para una, digamos, identificación del denunciado nada más. En este caso, ¿una imputación es sinónimo de una investigación hacia esa persona o no tiene nada que ver? Eh, En este caso hay denuncias, como digo, de sectores, de algunos dirigentes, concejales de la ciudad. Por eso se le hizo fijar domicilio y se tomaron algunas medidas, digamos, en ese sentido. Y se le recomendó al señor intendente que eligiera un abogado defensor de su confianza y por eso
nos contrató a nosotros. De ahí a que haya una imputación en concreto, por eso te vuelvo a decir, y que se llame indagatoria al intendente y que se lo acuse de tal o cual delito puntual por tales o cuales hechos y por tales o cuales delitos, hay una distancia grande. Solamente hay denuncias que yo no voy a entrar digamos, a desmenuzar o analizar hasta que no haya una imputación concreta, porque si no hay una imputación concreta, yo no voy a entrar a hacer un análisis jurídico que no corresponde todavía, digamos. Ni al menos, ni para brindar claridad a la comunidad en qué ha sido denunciado el intendente. Desde mi óptica jurídica, por eso lo voy a decir, hasta que no haya una imputación concreta, si no estamos adelantándonos a una cuestión que la justicia no ha encontrado viable todavía. Si el juez de instrucción hubiera encontrado mérito a la denuncia, lo hubiera llamado a declaración indagatoria y hubiera tomado otras medidas procesales en contra del denunciado. Entonces yo no le voy a dar mérito, porque si no sería darle cuerpo y mérito e importancia a esa denuncia cuando el juez no ha seguido ese camino. Por eso, denuncias puede haber, sobre todo cuando estamos hablando de una persona con un rol importante en una ciudad, como es un intendente o, digamos, un dirigente político de peso a nivel provincial. Siempre puede haber un montón de denuncias, como todos sabemos, por estas cuestiones, ¿no? Que se mezcla lo político con lo jurídico y que hay algunos sectores que siempre quieren sacar ventaja. Pero, digamos, para que jurídicamente sea complicado o, digamos, se pueda hablar de algún tipo de responsabilidad, tendría que ser llamado a indagatoria, ser procesado, elevarse la causa a juicio y ser condenado. Digamos, hay una serie de pasos procesales en un proceso que estamos lejos de que se hayan cumplido. Y que nada en este caso puede asegurar que esto vaya a ocurrir. Digo, hay una posibilidad de asegurar a la comunidad que el intendente no va a ser llamado a indagatoria, por ejemplo. Digamos, yo no le puedo leer la mente al juez ni adivinar lo que él va a hacer. Lo que yo digo es que por lo que yo he visto no hay sustancia, digamos, ni mérito para que esas causas puedan avanzar. Así que eso es lo que nosotros vemos y mucho menos para que pueda ser condenado, digamos. El tema de, digamos, como todos escuchamos en las películas, ¿no? Que algo, digamos, que todos podemos llegar a conocer, hasta que no haya una condena se presume que todos somos inocentes. Entonces, como decía, hay una serie de pasos hasta que se llega a una condena que estamos, ni siquiera se llamó indagatoria, mucho menos se lo procesó, no se elevó a juicio y mucho menos ha sido condenado de nada. Entonces, estamos lejos de todo eso. Bien. Y en el ámbito legal y judicial, consulto esto, porque tengo entendido que las concejales, por ejemplo, son querellantes en la causa. Esto, en cierto modo, le da movilidad a la causa. ¿Podría llegar a complicar la imagen, la persona de Osvaldo Maimo? Por eso, nosotros es una de las cuestiones que vamos a impugnar, porque entendemos que las concejales no tienen legitimación suficiente para ser querellantes. Para ser querellantes, digamos, son cuestiones técnicas por ahí que se vuelven complejas de explicar, digamos, así de manera rápida, ¿no? Pero para ser querellante, la ley requiere que sea una víctima particular de los delitos. Entendemos que las concejales, en todo caso, por las cosas que han denunciado, no son víctimas ni están contempladas en las figuras delictivas que ellas mencionan como para tener habilitación para ser querellantes. Entonces, nosotros eso lo vamos a impugnar y entendemos que no es correcto que se le haya dado la participación de querellantes, sino simplemente tendrían que haber sido tomada su denuncia y el resto del curso del proceso lo tiene que tomar el fiscal, que es el representante, en todo caso, de la sociedad y el que tiene que impulsar toda denuncia, sea un concejal o de un ciudadano común y corriente. Bien. Aprovecho para consultarte, Alberto. En ese sentido, perdóname que te interrumpa, nosotros vamos a impugnar esa intervención como querellantes que han hecho con un abogado particular incluso, las querellantes, las concejales, y vamos a pedir, digamos, que se anulen los pasos procesales que ellos han efectuado, porque entendemos que no tenían legitimación para ser aceptadas como querellantes y mucho menos para pedir el impulso de una causa. Entonces, todo el impulso que ellos hayan peticionado, nosotros vamos a pedir la nulidad porque entendemos que no estaban habilitados. El impulso procesal lo tenía que haber dado el fiscal de instrucción en todo caso y no una persona que no tenía la habilitación
procesal para ser querellante y acusador. Bien. A ver, ¿y esto será posible? Pregunto esto porque según lo que tengo entendido, las concejales en este último tiempo han hecho ampliaciones sobre esta misma denuncia. ¿Es posible dar lugar a esto? Por eso, ellas tendrán una óptica, nosotros tenemos otra, bueno, nosotros haremos las presentaciones que creamos convenientes para que los jueces analicen la situación bueno, digan quién tiene la razón técnica jurídica en ese punto concreto de la legitimación, si pueden ser o no querellantes las concejales. Bien. Lo que se va a plantear y se irá a resolver en el futuro. Bien. A ver, aprovecho para consultarte y para que me quites una duda. Yo particularmente leí el comunicado y pareciera ser, en algún momento, en el que las cuestiones políticas se la vincularía directamente a la justicia. No sé si es una mala interpretación mía o si realmente ustedes lo ven de esta manera, que habría cuestiones políticas en la justicia cuando se entiende que son poderes independientes, ¿no? Debería ser un poder independiente. Ahora la práctica nos ha marcado, digamos, yo he tenido la posibilidad de observar que muchas veces eso no es así, que muchos miembros del Poder Judicial tienen una politización y un contacto, digamos, político en muchas cuestiones, lo cual hace que no sean independientes e imparciales como deberían ser. Entonces, nosotros vemos por ahí que en muchas cuestiones, esta cuestión en particular del intendente Maimo no escapa a ese cuadro de situación de que hay sectores en la justicia que se han politizado. Puntualmente... Y eso no es nuevo, ¿no? Eso viene ya de mucho tiempo. Puntualmente en este caso se haría referencia que al juez, al fiscal, ¿cómo sería? Yo no quiero hacer puntualizaciones de algún funcionario en particular. Lo que sí vemos es que, y vamos a plantearlo también, es que si hay algún funcionario que tiene alguna politización o alguna orientación política, debe dejar el cargo y ocuparse, hacer un abogado particular, como puedo ser yo, que yo sí puedo tener una participación política porque yo no soy un funcionario público. Ahora, el funcionario judicial está inhabilitado para tener cualquier orientación y participación política de ningún tipo. Entonces, como nosotros hemos visto que no se ha respetado ese principio de independencia y de falta de politización de algunos miembros del Poder Judicial, nosotros lo vamos a plantear también. Porque entendemos que sí, que hay algunos sectores, en concreto del juzgado de Pico Truncado, que han participado en algunas operaciones políticas, lo cual a nosotros nos preocupa, porque se vulnera una garantía constitucional que es la independencia y la imparcialidad, digamos, de los miembros del Poder Judicial. Y más llamativo todavía es cuando estamos en un mes, en un año electoral, a pocos meses de una elección, ¿no? Exactamente, por eso. Todos esos movimientos procesales que pueden llegar a haber, que se difunden determinadas cédulas hacia determinadas personas, nada es casual ni inocente. Entonces, por eso vemos que hay, por eso digo, determinados sectores en la justicia que se han politizado y han equivocado el camino, me parece. Porque si son funcionarios judiciales, uno de sus deberes es ser independiente, imparcial y no tener ningún tipo de participación política, porque justamente se puede prestar este tipo de confusiones y se afecta una garantía concreta que tenemos todos los ciudadanos a que seamos investigados y juzgados por funcionarios judiciales que no tengan ningún tipo de orientación política de ningún tipo, que sean imparciales y objetivos. Si ya tienen un tipo de orientación política para un lado o para el otro, se afecta esa garantía que es tanto para el intendente como para cualquier ciudadano. No es en este caso que nosotros lo pedimos porque ser intendente ese privilegio especial, sino que es una garantía para todos. Alberto... Y esa, perdóname, puntualmente yo no se lo recrimino al juez Simini, sino a otros integrantes de... Nosotros con el juez Simini no hemos visto ese grado de involucramiento político, sino en otros sectores dentro de la justicia. Pero que estarían en posibilidades de tomar decisiones, fundamentalmente. Pueden tener intervención en causas penales. Claro. Se entiende. En este caso, haciendo memoria también con respecto a este comunicado, se plantea una campaña de desestabilización a la intendente Osvaldo Maimo. Particularmente pregunto, ¿sobre qué ejes consideran ustedes que se ha hecho esta campaña de desestabilización? Entendiendo que, por ejemplo, no se ha planteado ni juicio político, ni situaciones que pueden llegar a verdaderamente desestabilizar un gobierno, ¿no?
Yo creo que no solamente con un juicio político se logra desestabilizar una gestión, sino también cuando se empieza a menoscabar la honra y la reputación de una persona, porque todos sabemos que eso trae un costo político muy elevado y después es difícil remontar un acto de gobierno, una gestión y mucho menos una campaña que está, digamos, empezando. Entonces, nosotros vemos que esto es parte de una serie de maniobras en el sentido de desprestigiar al intendente, que casualmente por lo que tengo entendido, va a ser candidato nuevamente a ser intendente de esta ciudad, entonces también, digamos, va a ser candidato a intendente nuevamente. Entonces, en medio de esa campaña se lanzan todo este tipo de cosas, por lo cual entendemos que por ahí viene, digamos, el intento de desestabilización. ¿No será subestimar al electorado? Porque por un lado va la justicia y por otro lado va la decisión de cada uno de los vecinos a la hora de votar. Pregunto, ¿cómo lo ves? No, no, yo veo que por eso, cuando se dan, si se dieran las informaciones correctas y se diera a conocer la realidad de las causas judiciales y que hay tal o cual imputación en concreto, que vuelvo a decir no hay, en contra del intendente Maimo, podría ser una cuestión. Ahora, cuando se lanzan y se dan a conocer informaciones inexactas, y que no tienen correlato con las causas judiciales, ahí ya estamos hablando de otra cuestión. Bien. ¿La situación del intendente puede cambiar de aquí en adelante dependiendo del avance de estas denuncias? Por eso me parece que hay un montón de pasos procesales que estamos lejos de que se hayan cumplido, entonces, digamos, hacer futurología es complicado y no, mi tarea no es ser un futurólogo, sino un abogado y analizar los hechos actuales. La situación actual es la que les he dado a conocer a ustedes y a la población en general, y es lo que hay actualmente. Bien. No, particularmente yo no le pido hacer futurología, pero sí dar claridad con respecto a esto. Es llamativo que la justicia les solicite al intendente la oportunidad de que tenga un abogado defensor. Uno presume que la justicia lo anticipa ante un posible procesamiento, una situación en particular. Por eso lo consulto. Claro. No, vuelvo a entender porque a lo mejor no he sido claro en ese punto. Cuando se formula una denuncia contra una persona, ya sea Freddy Páez o Alberto Luciani o en este caso el intendente Maimo, la rutina indica que se le debe, tiene que designar un abogado defensor y fijar domicilio. Eso es lo que ha acontecido. De ahí a que esa denuncia tenga, eh, digamos, viso de que en el futuro se vaya a concretar en imputación y mucho menos en una condena, estamos lejos. Bien, bien. Bueno, por último, ¿qué queda? Como en este caso representante legal del intendente. Digo, llevarle tranquilidad a la comunidad porque ustedes han planteado que los vecinos pareciera que quedan en el medio de toda esta campaña, ¿no? Exactamente. Me parece que para que en todo caso la campaña electoral se pueda desarrollar con normalidad, como debe ser, y que se discutan las propuestas electorales de cada sector, sin caer en maniobras, digamos, que pueden ser de mala fe o que no se condicen con la realidad judicial, es que mi función por lo menos era aclarar esos puntos. Y por otra parte, eh, tengo la posibilidad, digamos, por mi función profesional de viajar por toda la provincia, por otras provincias vecinas, y uno ve que el municipio de Pico Truncado está ordenado, digamos. Cuando tenemos un municipio por ejemplo, el de Río Gallego, que tiene una huelga hace 80 días de empleados municipales, acá en Pico Truncado está ordenada la gestión. Entonces, simplemente decir que no estamos en medio de un caos, como hay en otros municipios. En Comodoro Rivadavia se han dado a conocer un montón de escuchas telefónicas de un montón de cuestiones vinculadas con delitos graves que acá no han acontecido por eso. Digamos, que se sepan distinguir las cuestiones y las gestiones de cada persona. Acá yo creo que todos saben quién es Osvaldo Maimo, sigue viviendo en la misma casa donde ha vivido siempre, todos saben toda su trayectoria, y en todo caso uno puede estar a favor o en contra de determinadas cuestiones que haya tomado como gobernante, pero de ahí a que tenga mérito de que avancen este tipo de cuestiones penales hay un paso grande. Bien, bien.
Bien. Por último, me queda entonces una consulta más. A ver, tengo entendido, y esto es por entrevistas que hemos hecho con las concejales, las denuncias tendrían que ver con, a ver, mal desempeño de funciones como funcionario público en este caso, malversación de fondos, si mal no recuerdo, y hay una carátula más en este caso. ¿Esto se puede comprobar? ¿Es así? ¿Cómo que se sabe? Eso puede haber sido la denuncia que hicieron ellas, vuelvo a repetir, ¿no? De ahí en más, después será el juez de instrucción el que determine si esas denuncias tienen viso de realidad o son fantasía o no tienen elemento de prueba que las corroboren. Y en su caso, y si el juez de instrucción entiende que deben proceder las denuncias y seguir su curso de investigación, será el juez de instrucción el que determina las imputaciones en concreto que pueden coincidir o no con las que hayan hecho las concejales. Bien, bien. Eso queda claro entonces que es el paso legal que tomará de aquí en adelante. Exactamente. Previamente que nosotros hagamos, como acabo de decir, una serie de planteos que vamos a hacer porque entendemos que las concejales no tienen legitimación para ser querellantes.